Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas? Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor.
Vamos a orar. Señor, gracias porque siendo tú el soberano del universo, siendo tú infinitamente santo, infinitamente justo, siendo hermoso, bello, que nosotros no podemos comprender, y siendo nosotros pecadores, seres pequeños, malvados, tú nos has salvado, tú nos has mirado y nos amaste y nos salvaste por medio de Cristo. Amén. Y nos permites adorarte. Nosotros no deberíamos ni siquiera tomar tu nombre en nuestros labios, pero tú quieres que te adoremos, te glorifiquemos. Eso es lo que tú buscas. Señor, en esta mañana úsame con el poder del Espíritu Santo. Yo no hable lo que yo quiera, sino lo que el Espíritu dice en tu palabra. Y Señor, que Él lo aplique a los corazones de todos nosotros. Todos salgamos enseñados en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el mensaje está basado en Isaías 40. Buscándole título al mensaje, he pensado en el Dios no conocido, el Dios que no conocemos, el Dios que se revela. Bueno, usted le pondrá el título, yo sé que el hermano Elio lo graba, ya le pondrá el título que él considere apropiado. Pero hermanos, el asunto es que nosotros debemos conocer a Dios. Y parece extraño que yo diga eso, porque nosotros como cristianos somos los llamados a conocer a Dios, porque Él vive en nosotros a través de su persona, el Espíritu Santo. Él nos ha salvado a través de la persona del Hijo, que es Dios. Él es nuestro Padre, y nosotros deberíamos de conocerle como Él se revela en las Sagradas Escrituras. Pero dijo un predicador que ciertamente muchos cristianos adoran un ídolo, que muchos cristianos están adorando los domingos a un Dios que ellos no conocen, sino que es un Dios que ellos han hecho a su imagen. Y hermano, parece extraño que yo vaya a predicar de este tema hoy en la mañana, y el hermano que tiene que predicar esta noche allá me envió el título del mensaje, y el mensaje es un Dios hecho a nuestra imagen. O sea que todo se relaciona con la persona de Dios. Él quiere que le conozcamos. Sería imposible para nosotros conocer a Dios si Él no se nos revelara. El ser humano aún no hubiera pecado si Dios no se lo hubiera dado a conocer. Nosotros nunca hubiéramos llegado a conocer a Dios. Muchos filósofos, muchos estudiosos dicen que los cristianos han inventado, que el ser humano ha inventado un Dios para explicar las cosas que no conoce. Bueno, un ser pecador, imaginarse e inventar un Dios como el Dios verdadero que se revela en la Biblia, eso no es posible. El ser humano no tiene la capacidad para imaginar a un ser que sea más allá de él. De hecho, los seres humanos, cuando imaginan a Dios, se lo imaginan parecido al ser humano. De hecho, los griegos, los dioses de los griegos, eran unos dioses medio bandidos. Ellos inventaban unos dioses que eran unos sinvergüenza, que violaban mujeres, que se mataban unos con otros. Los romanos también, sus deidades, todos sus dioses, tenían características humanas. Y todos los dioses que se han inventado en las diferentes culturas, tienen semejanza al ser humano en lo físico, como ellos lo hacen, y con las características morales con las que ellos se inventan esos dioses. Entonces, en Isaías capítulo 40, nosotros vemos cómo Dios, a través del profeta Isaías, se le muestra a la nación de Israel. Dios había castigado a la nación de Israel, y ahora Él está en este capítulo consolando a la nación que Él había castigado porque se había ido detrás de otros dioses. Y Él ahora les dice que ya pasó su castigo, y Él comienza a hablarles nuevamente de quién es Él. Y vamos a ver aquí en este capítulo cómo Dios se muestra, comenzando en el versículo 10.
Hay características de Dios que se repiten en diferentes versículos, pero lo vamos a ir viendo en orden. El versículo 10 dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. ¿Cómo se nos presenta Dios en este versículo? Dice: vendrá con poder, un Dios de poder. Pero no solo poder, porque poder, nosotros tenemos poder, el diablo tiene poder, los demonios tienen poder. Pero el Dios verdadero no solo es con poder. El poder que se menciona aquí es el que todo lo puede, que es omnipotente. Pero no solo él tiene poder, no solo tiene la fuerza, la energía, y tiene autoridad, porque poder implica autoridad. Y aquí la palabra poder está acompañada de otra palabra, dice: su brazo señoreará. ¿Quién es el Señor? Dios es el Señor. Y tanto en hebreo, la palabra que se usa en hebreo, como la palabra Señor que se usa en griego en el Nuevo Testamento, hablan de alguien que todo lo controla, que es el dueño, el que está por encima de todos en autoridad y posición, el que tiene la autoridad suprema, aquel por encima del cual no hay nadie, ni igual tampoco, porque si alguien es igual al Señor, entonces hay dos señores. Él es el Señor, dice que su brazo señoreará. Él manda, Él controla, Él tiene poder, tiene autoridad. Y la segunda parte de este versículo 10 dice algo interesante, dice: aquí que su recompensa viene con Él y su paga delante de su rostro. Dios recompensa, y la recompensa que habla aquí no es de salvación, porque la salvación no es una recompensa. Recompensa es al que hace bien, al que obra bien. Dice que Dios recompensa, su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Dios recompensa y paga por lo que se hace bien y por lo que se hace mal. Y déjame decirle que este capítulo también es profético. Parte de este capítulo se refiere a Cristo. De hecho, Cristo mencionó este capítulo en uno de sus discursos. Pero ¿quién es el único que puede dar recompensa y el único que puede dar paga? El Señor, el que tiene poder, el que tiene autoridad. Yo tuve que llamar a un hermano allá que, hablando de Dios, dijo que Él realmente no es el que controla lo que sucede. Porque a veces nosotros queremos defender a Dios y Dios no necesita que lo defendamos. Todo lo que sucede, nos agrade o no, está bajo el control de Dios. Amén. Nos agrade o no. Entonces, a veces la gente acusa a Dios. Si la gente pudiera poner a Dios en el banquillo de los acusados. De hecho, hay alguien que escribió una acusación a Dios. Pero Dios es el Señor. Si Él no fuera Señor, nosotros tenemos un problema. Si Él no tiene poder, tenemos un problema. Porque entonces al Dios que servimos nunca nos recompensará por servirle a Él. Nunca Él nos va a galardonar por servirle a Él, porque Él no tiene el control. Si Él no es el Señor, como dice este versículo 10, tenemos un problema. Porque entonces hay alguien que manda que no es Dios. Y por encima de Dios no manda nadie. El diablo, inclusive el diablo, no puede hacer nada si Dios no lo deja. Y cuando Dios lo deja, Él sabe por qué lo deja. Por eso me gustó la predicación que tuvo el pastor Timothy el domingo pasado allá en la iglesia. Dios sabe lo que hace. Usted y yo no. Él sí sabe lo que hace. Entonces, Él es un Dios de poder, su brazo señorea. Es el Dios que recompensa, que paga. Pero ¿qué dice el versículo 11? ¿Cómo se presenta Él aquí? Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Cómo se presenta Dios aquí? Como un pastor. ¿Nosotros qué somos? ¿Con qué nos compara el Señor? Como ovejas. Incluso a Israel, ovejas de su prado.
pueblo suyo. Nosotros los cristianos somos ovejas del Señor. ¿Y cómo se presenta Cristo en el Nuevo Testamento? El príncipe de los pastores, el pastor que gobierna a los pastores, el pastor por debajo del cual deben estar todos los pastores, tanto en la nación de Israel como en la iglesia. Él es un pastor, dice que apacienta, da pasto, da alimento a su rebaño. Él lleva a los corderos son las ovejas que son nuevas. ¿Qué hacen los pastores, sobre todo en Israel? Aquí no, porque ya aquí no se pastorea ovejas como antes. Antes las ovejas andaban aquí en el pueblo. Los pastores a los corderos se los ponen en el hombro. Andan con ellos para que los corderos se acostumbren a olerlo. Y los corderitos se acostumbran al olor de los pastores y después los suelta y no se despega de él. Dios nos lleva sobre su hombro para que nos acostumbremos a él, para que gustemos del olor de él, en lenguaje figurado, claro está. Dice, en su seno nos llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Las recién paridas son mujeres que están vulnerables. Las recién paridas son mujeres que fácilmente pueden adquirir un virus, una infección. ¿Y qué dice aquí que Dios hace con las ovejas recién paridas? Las pastorea suavemente. Mire cómo Dios trata a sus ovejas, como recién paridas, como alguien vulnerable, alguien que puede estar a merced de una enfermedad, porque el muchacho la ha picado, porque le han cortado el cordón umbilical, le han tenido que hacer una cesárea. Así Dios es nuestro pastor. Miren, cuando uno estudia la palabra de Dios, tiene que buscar qué significan las palabras. No en el diccionario de la lengua española, porque la Biblia no se escribió ni en español ni en inglés, fue en hebreo y en griego. Cuando el Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Fortaleza ahí no es fuerza. Fortaleza es un destacamento militar. O sea, quien me protege, quien me cubre, quien me guarda es Dios. Así como pastor, Él es quien nos apacienta, quien nos lleva en los brazos, en su seno, quien nos cubre, quien nos guarda, quien nos protege, en quien podemos escondernos. ¿Hacia dónde corren las ovejas cuando alcanzan a ver un lobo? Hacia el pastor. El pastor para donde ellas y ellas para donde el pastor. Porque las ovejas, aunque son necias y le causan problemas a las vacas paridas, que una oveja hace abortar fácilmente a una vaca parida, embarazada, preñada, dándole cabezazos. Pero frente a un lobo ellas no pueden hacer nada, corre para donde el pastor. Entonces, ¿hacia dónde que debe correr el cristiano? El Hijo de Dios es hacia el pastor, aquel que nos apacienta, nos alimenta, nos sostiene, nos cubre, nos protege, en quien podemos escondernos. Pero fíjese el versículo 12, y es interesante. Desde la primera vez que yo leí este capítulo, me llamó la atención algunos versículos que tiene aquí. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Hermanos, hay un atributo de Dios que nosotros casi no mencionamos. Nosotros hablamos mucho de la omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, pero hay un atributo de Dios que es su inmensidad. Dios es más grande que todo lo que existe. El universo. Hoy yo estaba viendo con mi hijo la estrella una de las estrellas más cercanas a nosotros después del Sol. Mira, el Sol está, si se pudiera llegar, no llegaríamos vivos. La estrella que queda más cercana a nosotros después del Sol se llama Betelgeuse. Está a 400 y pico de kilómetros, de años. Para llegar a esa estrella tardaríamos 422 millones de años para llegar a la más cerca después del Sol.
y hay otra que se llama, creo que es Alpha Centauri, que queda también a 400 y pico de millones de años para llegar allá. Dios es más grande que el universo. En el universo hay millones de soles. Y dice aquí que Él mide las aguas con el hueco de su mano. Todas las aguas que hay en la tierra le caben, eso es si Él tuviera mano como nosotros, cabrían en la mano de Dios el océano Pacífico, el Atlántico, el Índico. Todos los océanos cabrían en las manos de Dios. Y nosotros los encontramos grandes, inmensos. Pero dice, mire si Él es grande, si es inmenso. Dice que el cielo Él lo mide con su palmo. Mire si Él es inmenso. Palmo es lo que mide la distancia que hay entre el dedo gordo y el dedo meñique. La punta entre los dos dedos es un palmo. Mire si Dios es grande, que los cielos Él lo mide así. Mire si Él es inmenso. Él es más grande que el universo. Los cielos Él lo mide así. Si Él tuviera mano como la suya y la mía, Él la midiera así. Eso es lenguaje figurado, porque Él no tiene cuerpo como el de nosotros. Usted ve lo inmenso y lo grande que es Dios. La Biblia dice que Él lo llena todo en todos. Dios lo llena todo. Si Dios tuviera un cuerpo como el de nosotros, no existiera vacío. Usted sabe que ahora mismo nosotros vemos ese pasillo, pero ese pasillo realmente para nosotros está vacío, pero para Dios no. Porque Dios es omnipresente, porque Él es inmenso y Él lo llena todo. Todos los espacios están llenos con la presencia de Dios. Ese es un atributo que nosotros no acostumbramos a mencionar. Y para nosotros eso es demasiado grande. Y todavía pensar en lo inmenso que es Dios. Porque hermano, nosotros simplemente vemos lo que está delante de nuestros ojos. Y hay algunos que no ven más allá de la nariz. Dios es inmenso. Dice que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. O sea, todo el polvo, eso es la tierra entera, como si Dios hiciera así con la tierra. Ese globito que se ve azuloso desde el espacio. La tierra. Dice que pesó los montes con balanza y con pesa los collados. El monte Everest, los Alpes. Hermanos, el monte Everest es altísimo. Todo el año cubierto de hielo. De hecho, en estos días, como el calentamiento global, en los Alpes, porque eso también es los Alpes andinos, los Alpes son tan altos que hubo un avión que se perdió en el año 1958 y lo descubrieron hace 2 semanas porque hubo un deshielo producto del calentamiento global y alcanzaron a ver el avión que se estrelló en esa montaña. Desde el año 1958 no sabían dónde estaba el avión. Pues al Everest, a los Alpes, al Pico Duarte, que es el chiquito, es el más grande de por aquí, de las Antillas, pero es chiquito comparado con los otros. Dice que todos esos montes, bueno, el Everest pesa tanto. Dios los pesa, los mide con su mano, hermanos. Dios es inmenso. Amén. Versículo 13 y 14. Bueno, vamos a ver el 22 para ver la inmensidad de Dios. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, oiga, cuyos moradores son como langostas. Los millones, hermanos, ahora mismo hay millones. Solo la China y la India, los 2 países, tienen más de la mitad de los seres humanos vivos en este planeta. Y dice que Dios está sentado sobre la tierra y que para Dios, usted sabe cómo los ve. Incluyendo el que va manejando ese Nicolai. Dice que para Dios los moradores de la tierra los ve como langostas. Hermano, hace unos años había creo que 10.000 millones. Pero hermano, para Dios todos los seres humanos como si fueran langostas. Dice que los cielos
Él los extiende como una cortina, así como usted, esa cortina, déjame tapar esa luz. Dios, el cielo lo hace. De hecho, dice Apocalipsis que va a llegar un momento que los cielos, los elementos que hay, será como si Dios lo estuviera enrollando. Dice que los despliega como una tienda para morar, como si fuera una casa de campaña. Los cielos para Dios como una casita de campaña. Dios es inmenso, hermanos. El versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Usted sabe de qué están hablando esos dos versículos, 13 y 14. De la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Usted sabe desde cuándo Dios conoce todo, desde la eternidad pasada. Cuando solo existía Él, cuando Él no había creado nada, ya Él sabe todo. Dios no necesita aprender. Dios no necesita descubrir nada. Él lo sabe. Él sabe lo que usted y yo estamos pensando. Él sabe lo que vamos a hacer. Si Dios fuera malo, Él nos castigara todos los días antes de pecar, porque Él sabe lo que vamos a hacer. Y no, yo sé que Él va a hacer tal cosa, yo lo voy a castigar antes de que... No. Aún sabiéndolo, Él nos castiga, y no nos castiga, el cristiano lo disciplina. Él nos disciplina después que cometemos el pecado. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Él no necesita aprender. Pero hay algo de la omnisciencia de Dios que nosotros también pasamos por alto. No solo que Dios lo sabe todo, sino que lo entiende todo. Él lo entiende todo, porque a veces nosotros los seres humanos, teniendo todos los datos, no entendemos. Dios lo sabe todo, tiene todos los datos y los entiende. Pero hay otra característica de la omnisciencia de Dios. No solo es que Dios lo sabe todo y que sabe todo lo que nosotros vamos a hacer, todo lo que va a suceder, sino que Dios es el único que sabe cuántos finales puede tener un hecho. Por ejemplo, si a usted lo ponen a tomar una decisión que dice, bueno, yo hago esto o aquello. Nosotros somos limitados a la hora de tomar una decisión. Dios no tiene que tomar decisiones. Pero si Él tuviera que tomar una decisión, Él sabe todas las que podría tomar. Él no necesita que nadie lo enseñe, que nadie lo aconseje. ¿Usted sabía que a veces nosotros queremos mandar a Dios? Algo que dijo el hermano Elio ahorita, con eso de yo decreto, yo declaro, yo demando. Dios no necesita que le demos órdenes. Él sabe lo que tiene que hacer. Él es omnisciente. ¿Por qué oramos si Él lo sabe todo? Dios, cuando nos dice que oremos, no es para que le informemos. Señor, mira, yo sé que tú no lo sabías, pero a mí me pasó tal cosa con ese vecino. Te lo estoy diciendo ahora porque quizás tú no lo sabías. No. Dios quiere que nosotros oremos, porque Él quiere relacionarse con nosotros. Pero también porque cuando nosotros oramos, estamos diciéndole, Dios, yo dependo de ti. Yo no tengo las fuerzas, yo no tengo el conocimiento, yo no tengo la habilidad. Yo solo te tengo a ti, por eso vengo a donde ti. Por eso es que Él quiere que oremos. No para que le hagamos una lista y que mira, Señor, realmente hay cosas que tú no sabes, pero mira, yo necesito esto y aquello. Te lo digo porque a veces hay cosas que a ti se te pasan. No. Él es omnisciente. Omnisciente. Y mírala aquí, lo quise poner aparte porque abarca 3 versículos. Otra vez, la inmensidad de Dios. Aquí Él lo pone más claro. Dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Eso habla también de la omnipotencia. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio.
como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Dios es tan inmenso que dice que para él la nación más grande, usted puede buscar a Brasil, puede buscar a los Estados Unidos, puede buscar a Australia, puede buscar a Rusia, puede buscar los países más grandes, y dice Dios que ese país tan grande para él es como la gota de agua que cae en un cubo. Y así él las ve, no solo en tamaño, sino en importancia. Dice que él la ve hasta menos que nada. Por ejemplo, usted va a trapear y cuando pone la cubeta en el suelo, que salta, ¡pah!, cayó una gota, dice, ay Dios mío, se me botó. Usted no se vuelve loco ni loca porque se le botó una gota de un cubo. En una cubeta de agua, una gota, hermano, eso es nada. Eso es una pequeñez. Bueno, Dios dice, no solo que Él es más grande, que Él a las naciones las ve como una gota de agua, sino que Él las estima así. Para la gente de Estados Unidos eso es lo más grande. Hay un dicho de que el que no viaja a Estados Unidos muere ciego. Bueno, pues yo voy a morir ciego porque yo no he ido a Estados Unidos. Bueno, yo no he salido de aquí. Yo una vez llegué a la frontera y ni siquiera me dio deseo de, porque yo no sé, a mí me gusta mi país. A mí me encanta República Dominicana. Y a mí hasta me han ofrecido pagarme pasaje y todo. Porque a mí me gusta mi país. Me encanta República Dominicana. Yo meterme a un campo a buscar plátano, yautía, a mí me encanta. Pero hermano, Estados Unidos es lo más grande que hay. Rusia, wow, Rusia, Putin. Para Dios, Estados Unidos, lo más grande. ¿Quién hizo Estados Unidos? Dios. Nosotros nos volvemos locos con Estados Unidos. Ay, yo quiero ir a París. París, la ciudad del amor, París. Pues París, con todos sus monumentos antiguos, sus arcos, la Torre Eiffel, para Dios, Él no fue el que la hizo. Para nosotros que eso es grande. Y que yo quiero viajar a ver eso, las pirámides en Egipto. De hecho, hermano, hubo una tragedia en Egipto. Hubo un incendio, creo que anoche, en una iglesia. Murieron 40 quemados. Wow. 40 quemados. Yo quiero ver las pirámides de Egipto. Egipto con todas sus pirámides, todos sus túneles y cosas extrañas. Eso para Dios es como nada. Él las estima así. Dios es inmenso. Dios no se asombra delante de ninguna nación. Son las naciones las que deben asombrarse delante de Dios. Versículo 18 al 20. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Dice el 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Ahí hay otro atributo, la santidad, pero aquí hay uno. Dios es incomparable. Dios es incomparable. Ese atributo se llama la trascendencia de Dios. No hay nada en la creación que se parezca a Dios. Nada. Ese es el problema de la idolatría. Dios saca a la nación de Israel de Egipto. Moisés sube al monte y dice, bueno, nosotros sabemos qué le ha pasado a Moisés, pero ese hombre no ha bajado más de ahí. Ese hombre tiene 40 días enganchado por allá. Aarón dice, tráigame el oro que ustedes tienen, y hace un becerro de oro y dice, ay, quien te sacó de Egipto. ¿Sabe qué estaba diciendo Israel? Que ese becerro era Jehová. Estaba comparando a Dios con un becerro, hermano, con un animal. Ese es el problema de la idolatría, que se imagina que Dios se parece a algo que se ve en la creación. En eso los egipcios eran unos verdugos.
Uno de los ídolos, una de las deidades egipcias se llama Anubis. Anubis tiene cuerpo de hombre y cara de perro. De un perro Doberman. Si usted lo busca, Anubis parece en la cara un perro Doberman. Oiga, ¿con qué comparan ellos a Dios? Con un perro. Los indígenas aquí en América, los taínos, los caribes, también tenían sus deidades. Ellos decían que en medio de la mata de maguey Dios estaba sentado, una diosa estaba sentada en medio de la mata de maguey. Por eso cuando llovía, ellos hacían un licor con el maguey, con el agua que se posaba en medio del maguey, se emborrachaban. Los mexicanos, el dios serpiente, la serpiente emplumada, una serpiente con plumas. Ese es el ídolo, uno de los ídolos de los mexicanos. No hay nada con lo cual se pueda comparar. ¿A qué pues me haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Eso es invento de la mente del ser humano, producto del pecado. Como Dios no se relaciona con nosotros como lo hacía al principio con Adán y Eva, entonces el ser humano, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, aunque esa imagen se dañó con el pecado, pero el ser humano tiene un deseo de Dios, sabe que hay Dios aunque diga que no, para andar en sus promiscuidades y sus desvergüenzas. Pero entonces él dice, ok, yo sé que hay un Dios, me imagino uno y lo hago. Fíjese que el verdadero Dios nunca ha querido que se le haga una imagen. Él es diferente a todo, Él es trascendente. Él no es igual a nada de lo creado y está mucho más allá de su creación, en lo moral, en lo espiritual y en todo. No hay nada con lo que se le pueda comparar. Todo lo otro es invento. Miren, por ejemplo, el dios más grande que se inventaron los griegos fue Zeus. Señor, mire, por eso a mí no me gusta. La gente tiene un cuadro de que el gran poder de Dios. No se imagina de que el ojo de Dios, el oído de Dios, la boca de Dios. No. Dios nunca ha querido eso. Zeus, como se lo imaginan los griegos, ellos al parecer lo tomaron cuando la Biblia habla del anciano de días. Porque Zeus es un señor, cabeza blanca, con canas, pero es un perverso. Llegaba de noche a una casa, dicen ellos, decían ellos en sus inventos, que él, por ejemplo, llegaba de noche a una casa cuando el marido estaba afuera y se le ponía a la mujer como si él fuera el marido, se le parecía al marido, tenía relaciones con ella y le hacía un hijo. Entonces ese hijo era mitad humano y mitad Dios, era semidios. Hasta eso se inventaron, semidioses. No, a Dios no se le puede comparar a nada. A nada. Versículos 23 y 24. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, vacía, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplen ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Wow. Dios, vimos ahorita la omnipotencia, pero aquí está más claro. Dice que Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, vacía, sin provecho. Biden, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que se cree gran cosa, no es nada. Es nada. Putin, Vladimir Putin, de Rusia, es nada. Dios lo ve como nada. Dios dice que ahora mismo Él sopla y se secan Biden, Putin, Maduro y Luis Abinader. Así es. Y los pandilleros del tipo, si acaso. Él nada más tiene que soplar y se secan. Se los lleva el torbellino como hojarasca. Dice que como si nunca, lo deja como si nunca hubieran sido plantados. Hermanos, todos, a menos que Cristo venga antes, todos vamos a morir. Todos.
Va a llegar un momento que ustedes van a morir y la nueva generación que haya aquí no va a recordar a Amado Silvestre. Y va a llegar un momento que quizás haya por ahí un cuadro de Helio con Daisy y los hermanos le van a decir a Helio, hijo, ¿ese eran tu papá y tu mamá? Wow, pero tú te pareces mucho a ellos dos, porque nunca lo habrán conocido. La memoria de nosotros va a pasar. Quizás por estas predicaciones en YouTube a uno lo recuerda y que, oh, es el que sale en YouTube. Pero hermano, hay gente que Dios dice, mire, usted se cree grande, usted se va a morir y a usted nadie lo va a recordar. De hecho, hay presidentes de aquí que yo ni me recuerdo quiénes fueron, que a uno se lo enseñaban antes en historia. Y hay gente de la historia dominicana que yo a mí se me ha olvidado, yo ni recuerdo quiénes eran. De hecho, hay familiares míos que ya hasta recordarme de su cara me da brega. Dios dice, se secaron. Ay, la vanidad del ser humano. Versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Mire, aquí se presenta a Dios como creador, como omnipotente y como soberano, como el Señor. El creador. ¿Quién ha creado todo? Es Dios. Es Dios. Dice, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hermano, ¿quién ha creado todas esas estrellas? Miren, en la noche usted se pone a contar las estrellas. Usted se atreve a terminar. Usted comienza a contar las estrellas. Y en lo que usted va contando, la tierra va girando y la que usted contó aquí va por allá y ya que hay otra. Hermano, no hay ser humano. De hecho, hay algunas que no vemos. Ahora hay un telescopio nuevo, está a 1.000.000 de kilómetros de la Tierra, el James Webb. Mire si está lejos, 1.000.000 de kilómetros de aquí, para que la luz del sol no le moleste, ni la luz de la luna. Y se están descubriendo estrellas nuevas. Esas estrellas que usted ve que quedan una al lado de la otra. Eso es como cuando a usted le dicen aquí mismo. Una estrella que usted la ve pegadas. Hay una, para Navidad salen 3 que le dicen de que los Reyes Magos. Y pegado a ellas salen unas que forman como un círculo, que le decían de que el platico de Santa Lucía se llaman las Pléyades. Esas 3 que le dicen los 3 Reyes Magos están a millones de años una de otra. Y esas que forman el círculo al lado de esas 3 está cada una a millones de años una de otra. Y todas esas estrellas tienen planetas girando alrededor. Todas esas estrellas, todos esos planetas los hizo Dios. Amén. Y hay una nube que es diferente a la nube que nosotros vemos aquí. Porque la nube que nosotros vemos aquí es parte de agua y químico y disparate y se deshacen. No, se llaman nebulosas. Con el telescopio hay unas nebulosas bellísimas, algo bellísimo. Ustedes ven lo que tienen las bolas de vidrio con que juegan los niños adentro. Hay nebulosas, hay nubes de esas que lo que tienen es polvo, son de polvo, pero como ahí no hay brisa, no se deshacen. Hay nebulosas de esas, nubes de esas que son bellísimas, que cuando yo las veo en televisión, se parecen a esas cosas que tienen las bolas de los niños adentro. Y hay una que para mí, wow, eso es inmenso. Adentro de esa nube caben miles de estrellas, se llama cabeza de caballo. Porque parece la cabeza de un caballo negro. Porque la luz la tiene detrás, no delante. Todo eso, esa inmensidad lo creó Dios. Hermanos, nada de eso vino por coincidencia o casualidad. Hermanos, para creer en la teoría de la evolución, hay que tener más fe que para creer en la creación. Ah, no, que hubo una cosa grande que explotó, hermano. ¿Quién creó esa cosa grande que explotó? ¿Cómo explotó? ¿Qué hizo que explotara? Tuvo que haber una fuerza que la hiciera explotar. Hermano,
nuestro sol es enano. Comparado con los otros soles que hay, es enano. Hermanos, el sol más grande descubierto hasta ahora, el más grande descubierto hasta ahora, el sol de nosotros es polvo al lado de ese sol. Yo he visto unas comparaciones que ponen, hermano, cuando ponen el sol más grande, el de nosotros ni siquiera se ve en la línea. Es enano el sol de nosotros, es una estrella enana, la más gigante descubierta hasta ahora. El sol de nosotros que hay millones de veces. Todo, hermano, qué cosa tan grande era que había, que cuando explotó salieron esas cosas que son inmensas. ¿Pero qué era eso tan grande? ¿Y qué cosa era? Y que explotó y salió una estrella para allá con su planeta, y cada planeta con su... ¿Cómo fue que cuando explotó salió una estrella con su planeta y cada planeta con su luna? Eso es increíble. ¿Y cómo es posible que en el sistema solar de nosotros, que hasta ahora se dice que hay 9 planetas, aunque se dice que uno no es un planeta, sino una piedra grande, cómo es posible que en el sistema solar de los 9, 8 planetas giran así y uno gira al revés? ¿Por qué gira al revés? Si fue la misma fuerza, la misma explosión, ¿debería girar igual que los otros 8? Ese planeta gira al revés. No solo que gira así, sino acostado. Hay algo raro ahí, como que no cuadra la teoría. Entonces inventaron los marcianos, de que unos tipos verdes con los ojos grandes. Hermano, eso es para no reconocer que Dios es el creador. Porque si es el creador, ¿quién es el dueño? Dios. Y no queremos que el dueño nos gobierne. Y nos inventamos todos esos disparates. Él es omnipotente. Aquí habla de la grandeza de su fuerza, el poder de su dominio. Y oiga lo que Dios le dijo a Israel. Sigue añadiendo. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hermanos, aquí encontramos otra vez la omnisciencia, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, a Dios como creador y a Dios como eterno. El eterno Dios. Dice que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Su omnipotencia no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Dónde está la omnisciencia de Dios aquí? En que la nación de Israel decía, mi camino está escondido de Jehová. Dios no sabe lo que yo hago. Dios no conoce mi vida. Mi juicio ya pasó. Dios no me va a juzgar. Porque es que Él no sabe qué yo hago. Él no conoce mi vida. Sí, Dios conoce tu vida. Dios conoce tu vida por varias razones. La primera es que Él es omnisciente, como les dije ahorita. Él sabe todo lo que nosotros vamos a hacer desde la eternidad pasada. Pero también hay algo que a nosotros se nos olvida, que Él es omnipresente. Yo sabía que Dios está aquí. Amén. No solo porque estamos reunidos en su nombre, es que Él es omnipresente. Pero ¿sabe lo que significa cuando hablamos de la omnipresencia de Dios? La palabra que se usa para decir que Dios es omnipresente es que Dios está de frente a todo lugar. O sea, si Dios tuviera un rostro como usted y como yo, la cara de Dios estaría mirando a todo el mundo. O sea, Dios está de frente a nosotros, pero China, que queda al otro lado de la tierra, Dios está de frente a los chinos. Dios ahora mismo, del otro lado de la tierra, sabe lo que están haciendo los chinos. Dios conoce todo lo que usted y yo hacemos, desde antes de que lo hagamos, y porque Él está ahí cuando lo estamos haciendo. Hermano,
Eso debe a nosotros poner temor en el corazón. Dios conoce lo que pensamos. Yo muchas veces he tenido que pedirle perdón a Dios acabando de pensar algo, ay Señor, perdón. Porque con 42 años en el Evangelio, lo que yo he pensado hacer a veces, a mí mismo me da vergüenza. Yo creo que lo he pensado. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo le digo a los hermanos allá que yo soy el más malo de la iglesia. Que esos pensamientos pecaminosos no le pasan a ningún otro, nada más. Pero hermano, también Dios sabe lo que hablamos. Yo al hermano Manuel Santana, el martes en la noche, hermano, pero yo pequé en contra tuya. Yo pequé porque había un culto de damas al aire libre. El predicador a última hora dijo que no podía y la presidenta de las damas habló conmigo. Pero entonces después alguien me dice que el director no podía. Digo, pero ¿cómo va a ser? Y el hermano Manuel se estaba volviendo loco. Y después la presidenta de la dama me dice, no, pero ese hermano hacía tiempo. Y al mismo hermano cuando yo lo llamé, me dijo, no, pero a mí hace tiempo que me avisaron. Digo, no, pero a mí me llamó un hermano y me dijo que tú habías dicho última hora que no podía. Y ya, pues yo pequé en contra tuya y pedir perdón. Porque el Señor oyó cuando yo hablé en contra del hermano Manuel Santana. Y oyó al hermano que me llamó al celular y me habló mentira también. Antes de que me llamara, Dios lo oyó. Y cuando estaba hablando conmigo, Dios lo estaba oyendo a él. Hermano, eso debe poner temor en el corazón de nosotros. Cuando usted va al baño, Dios sabe lo que usted hace. Cuando va a la playa, Dios nos ve. Es más, de hecho, usted y yo estamos vestidos, pero dice que nosotros estamos desnudos delante de los ojos de Dios. Dios sabe lo que hacemos en la playa, cómo nos vestimos en la playa. Eso debe darnos temor. Él está ahí. Ahora, todo esto que hemos visto de Dios en estos versículos, ¿qué implicación tiene en nuestra vida? Porque eso es Él. Bueno, yo le acabo de decir que el conocimiento de esos atributos de Dios debe poner temor en nuestros corazones y motivarnos a andar en santidad delante de Él. Porque cuando pecamos, no solo estamos violando su palabra, violando su ley, sus estatutos, sus mandamientos, sino que cuando pecamos estamos ofendiendo su santidad. Estamos pecando descaradamente delante de Él. Él nos ve cuando pecamos y eso ofende su santidad. Esa es una implicación. Debemos andar en temor, en santidad. Pero hermanos, todos esos atributos nos dan ánimo porque oiga lo que dicen los versículos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, todo eso tiene que ver con nosotros. ¿Qué tiene que ver la omnisciencia de Dios con usted y conmigo? Dios conoce nuestras necesidades. No lo que nosotros creemos que necesitamos, sino lo que realmente necesitamos. Él lo sabe con su omnisciencia. Dios sabe con cuáles pecados estamos luchando. Dios sabe con qué vecino tenemos problemas o qué vecino tiene problemas con nosotros. Dios nos conoce todas nuestras necesidades. En su omnipotencia Él es el único que puede suplirnos, hermanos. Él es el único. Y Él como Señor es el único que puede controlarlo todo para que se haga lo que Él dice que se debe hacer. Porque el señorío de Dios tiene que ver no solo con que Él manda, sino que Él como Señor ordena todas las cosas para su gloria y para bendecirnos. Si Él no fuera Señor, a nosotros las cosas nos sucederían al azar. Pero al saber que Él es omnisciente, omnipotente y que Él es el Señor, eso nos da consuelo y nos da confianza en Él. Que las cosas que suceden en tu vida y la mía, aunque nos parezcan difíciles e incómodas, Él sabe que es lo mejor
que debe suceder en ese momento. Y eso nos da consuelo, aunque no lo entendamos. Usted sabía que Dios no nos pide que lo entendamos, Él pide que lo obedezcamos. Pero, y tampoco Dios pide que sintamos, sino obediencia. Dios nos llamó a la obediencia. Usted sabía que la gente tiene el concepto de que ser feliz es no tener problemas. Si fuera así, hermano, entonces nosotros somos los seres más infelices del mundo, porque cualquier lagarto vive mejor que nosotros. Hermano, la verdadera felicidad debe encontrarse en la obediencia a Dios. Si tú no eres feliz obedeciendo a Dios, eres impío. Pues no conoces a Dios como Él se muestra en la Biblia. Hermanos, Él es quien da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El problema es que tú debes reconocer que estás cansado, que estás cansada. Mira, hermanos, hay un medicamento que quizás algunos de ustedes lo beben aquí, no lo voy a hacer propaganda. El hermano Amón lo bebe, allá hay hermanos que lo beben y no le causa problema, pero a mí sí me lo causó. Ese medicamento, cuando yo lo comencé a beber, yo noté que me ponía como si me estuviera aumentando la presión, y en una fui a la emergencia de la clínica y mi presión estaba bien. Pero uno de los problemas que me causó ese medicamento era que yo tenía unos sueños extraños. Hermano, llegó un momento que yo me soñaba con cosas que me daban miedo. Yo despertaba, pero no recordaba qué había soñado. Yo sí sé que los sueños eran como a blanco y negro. Y que ese medicamento había momentos que me deprimía y en otros me estresaba. Eso está entre los efectos secundarios. Yo no lo sabía hasta que después digo, y leí y es el medicamento. Ahora, ¿qué yo le dije al Señor? A mí no debe controlarme un medicamento, a mí debe controlarme el Espíritu Santo. Amén. Hermano, Dios está por encima de cualquier medicamento, por encima de cualquier enfermedad, por encima de tus pecados, por encima de todo está Dios. Él es el único que nos da fuerza. Nosotros nos cansamos. Mire, los muchachos se fatigan. Los muchachos, los niños parece a veces que no se cansan. De hecho, no le des dulce a los niños de noche, que no duermen. Los niños ponen, los dulces ponen a los niños a saltar y a correr como locos. Pero se rinden. Mi nietecito, que yo lo estaba atendiendo desde los 4 meses, yo me di cuenta de que él tiene sueño. Él rinde y da vuelta y va donde mí, se sube y baja. Desde que yo veo que comienza a trujarse los ojos, que se recuesta del sofá, digo, tiene sueño. Se rindió. A unos muchachos se cansan. Todos en algún momento nos vemos sin fuerzas. Dios es el único que puede darnos la fuerza. Es el único que obra en aquellos que esperan en Él para levantar alas como las águilas, para que corramos y no nos cansemos, para que caminemos y no nos fatiguemos. Amén. Todos estos atributos de Dios deben motivarnos a adorarle por quien Él es y como Él es, y porque esos atributos influyen en nuestra vida. Si Dios no fuera como es, entonces nosotros seríamos unos infelices, porque estaríamos adorando a alguien que es débil, a alguien que no controla nada, a alguien que no sabe nada de nosotros, que no nos conoce. Pero es lo contrario. Debemos adorar a Dios, al Dios que se revela en la Biblia, al Dios que quiere que le conozcamos. Dejemos de estar adorando al Dios que nosotros nos imaginamos, al Dios que nos enseñan en la religión, al Dios que nos enseñan en las iglesias tradicionales. Vamos a conocer a Dios. Hermano, en su casa, después que usted llegue, a menos que vaya a cocinar, pero si quiere después que cocine, lea otra vez Isaías capítulo 40. Vea lo que allí dice de Dios y cómo dicen estos versículos 29 al 31, que esos versículos afectan su vida y la mía. Cómo dice la segunda parte del versículo 10, que Dios puede afectar su vida y la mía, porque Él tiene los atributos, las cualidades y las virtudes para hacer lo que Él dice que puede hacer. Vamos a orar. Amén. Dios, tú nos hablas a través de tu palabra. Tú te muestras a nosotros.
omnisciente, omnipotente, inmenso. Las naciones son como nada delante de ti. Tú eres el creador, el Señor, el que controla toda tu creación. Nada escapa de tu dominio, de tu conocimiento, de tu fuerza, de tu control. Contigo contamos, Dios, para que nos fortalezcas, para poder vencer el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestras luchas contra el mundo, en nuestras batallas contra el diablo, contra los demonios, contra las huestes espirituales de maldad. En ti confiamos porque al final nuestro galardón viene contigo. Nuestra paga está frente a tu rostro. Oh Señor, ayúdanos a entender quién eres tú, cómo eres tú, a que saquemos de nuestro corazón nuestras imaginaciones, el ídolo que a veces tenemos en el corazón que no eres tú, que te adoremos en espíritu conforme a la verdad, y la verdad está expresada en tu palabra. Gracias por hablarnos, gracias por revelarte a nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.